Este vídeo pertenece a un conjunto de vídeos que proporcionan una visión completa para dominar SDMX. Este vídeo describe los siguientes conceptos: la relación entre las tablas estadísticas y conceptos descriptores de estructura de datos, los pasos para diseñar una definición de estructura de datos, cómo construir una definición de estructura de datos usando la herramienta Data Structure Wizard. El intercambio de datos requiere un estándar común. Solamente observando un número no podemos definir su significado. ¿En referencia a qué dominio estadístico? ¿En qué unidades se mide? ¿En qué país se aplica? ¿Con qué frecuencia se mide? ¿Cuándo fue tomado? La tabla descrita anteriormente presentaba datos en una representación por serie cronológica, mostrando datos para diferentes años. Tal y como está ilustrado en el siguiente cubo de datos estadísticos, los datos pueden presentarse en forma de serie cronológica o transversal. Se muestran las tres dimensiones dentro del cubo: country, país; time, tiempo; y tourist activity, actividad turística. Para Tourist Activity B010, Tourist Campsites, campings turísticos, el corte en formato de serie cronológica para Italia muestra los datos anuales para el concepto Italian Campsites, campings italianos. Si fijamos el tiempo a 2006, se muestra un corte transversal. Los valores para el nivel B010 corresponden al número de campings turísticos para 2006 para los 4 países. SDMX 2.1 permite ambas representaciones a la hora de crear un DSD. Imaginemos que tenemos que describir una tabla de estadísticas sobre turismo. Aquí tenemos una tabla simplificada con 3 valores para conceptos turísticos en 4 periodos diferentes. ¿Qué necesita SDMX para describir una tabla estadística? Lo primero, necesitamos identificar todos los conceptos estadísticos. Podemos identificar los siguientes conceptos estadísticos: frequency, frecuencia, en este caso anual; country, país; tourist indicator, indicador turístico; tourist activity, actividad turística; time period, periodo de tiempo; observation value, valor de observación, que es el valor en sí; observation status, estado de la observación, definido por las notas de pie estimated, estimado; o provisional, provisional; unit, unidad, idéntico para todas las observaciones. Resumiendo, frequency, time period, country, tourist indicator y tourist activity son necesarios para identificar los datos estadísticos. Son, por tanto, dimensiones. Observation value, el valor concreto, es lo que llamamos medida, measure. Observation status y unit describen los valores como atributos. Podemos observar que se posicionan a diferentes niveles dentro de la tabla. Esto depende de si el atributo describe solo un valor, un grupo de valores o la tabla completa. En este ejemplo, unit describe la tabla completa. Tiene como attachment level el valor dataset. Observation status describe solamente valores únicos. Tiene como attachment level el valor observation. En SDMX también es posible disponer de atributos como attachment level para un grupo de observaciones. No es el caso en este ejemplo. El resultado de este ejercicio es una definición formal de la correspondiente estructura de datos. Además de la estructura, también necesitamos saber cómo los conceptos necesitan ser codificados en el intercambio de datos. Para finalizar, la definición de estructura de datos, Data Structure Definition, también llamada DSD, con los metadatos de estructura de la tabla, necesitamos el uso de listas de código. Desde esta tabla podemos crear
una tabla más detallada, incluyendo toda la información relativa a los objetos SDMX que se utilizan en el DSD. Desde la tabla final podemos producir la definición de estructura de datos en formato XML. Los conceptos actúan como identificadores y descriptores de los datos. Un concepto consiste de un Identifier Reference Area, nombres y descripciones. Los nombres y descripciones se pueden crear en múltiples idiomas. Una lista de código es un conjunto de valores que se usan como representación de un concepto, dimensión o atributo en una definición de estructura de datos o metadatos. Como ejemplo, tenemos la lista de código country, país, y tourist activity, actividad turística. Cada lista de código es definida únicamente por un valor y las descripciones pueden definirse en diferentes idiomas. A partir de SDMX 2.1 se permite el uso de listas de código parciales. El contenido de una lista de código parcial se especifica en un elemento restricción o constraint. Esto hace posible el uso de listas de código comunes, normalmente de gran tamaño, en diferentes DSDs y especificar mediante una restricción qué contenido de la lista de código se utiliza. En nuestro ejemplo, la lista de países está limitada a 4 códigos. Para asegurar la máxima interoperabilidad en el intercambio de datos y metadatos estadísticos, SDMX incluye las directrices orientadas al contenido y el uso del formato XML. Para la armonización de SDMX, el estándar contiene un conjunto de recomendaciones para el uso de conceptos transversales y listas de código. El diagrama muestra las relaciones existentes entre los elementos de la definición de estructura de datos. Está formado por 4 grupos de conceptos. Las dimensiones, que comprenden la dimensión de tiempo, time dimension, y group dimension descriptor. Group dimension descriptor describe subgrupos de toda la lista de dimensiones, a los cuales se le pueden relacionar atributos. Los atributos, que proporcionan información adicional a partes del conjunto de datos. Cada atributo debe estar asignado a un group dimension o a un attachment level. Primary measure, que define el valor propio de la observación del conjunto de datos. Measure dimension, que se compone de una o más medidas. El DSD está conectado a otros artefactos del modelo de información SDMX. Los conceptos se listan en esquemas de conceptos. Los posibles valores de un concepto en un conjunto de datos vienen proporcionados por una lista de código o bien tienen formatos de texto o numéricos. Los pasos para construir un DSD son los siguientes. Identificación de los conceptos. Elegir o definir las listas de código para los conceptos codificados. Definir el formato de texto para los conceptos no codificados. Definir el rol de los conceptos. Definir las dimensiones. Definir los atributos con los attachment level. Definir la medida primaria, primary measure. Definir las dimensiones de medida, measure dimension. Estructurar todos los componentes en un archivo SDMX mediante una herramienta como el Data Structure Wizard. Con esta herramienta se pueden crear los siguientes artefactos: esquemas de organización, listas de código, como listas simples o jerárquicas, esquemas de concepto, definiciones de estructuras de datos, flujos de datos, esquemas de categoría. Para crear cualquier tipo de artefacto, es necesario que al menos exista un esquema de organización en el sistema. Para crear una definición de estructura de datos, es necesario que al menos exista un esquema de conceptos y una lista de códigos. Por tanto, estos 4 artefactos son esenciales para crear una definición de estructura de datos. El proceso se explica en el siguiente ejemplo con el Data Structure Wizard.
El esquema de organización normalmente viene predefinido y contiene los actores principales, llamados agencias, que toman parte en el intercambio de datos. Estas agencias están definidas en la pestaña Organization Scheme Elements. Para crear una nueva lista de códigos en la aplicación, presionen el nodo CodeList y un nodo hijo aparecerá con los símbolos ++. En el panel derecho aparece una nueva página para una nueva lista de códigos con la pestaña CodeList Information desplegada. Para crear una lista de códigos, rellenen los campos obligatorios, destacados en amarillo y marcados con un asterisco, de las secciones CodeList Attributes Panel y del panel CodeList Properties Panel. En el CodeList Attributes Panel, el usuario tiene que rellenar en el campo ID obligatorio CodeList ID, CL Country y después seleccionar la agencia ISTAT de las agencias mantenedoras, respectiva a Eurostat. El campo Version debe ser proporcionado por el usuario, pero si se omite, la versión se considera 1.0 para una lista de códigos nueva o bien aumentando consecutivamente. Opcionalmente, se pueden completar el resto de campos. Si la casilla isFinal está seleccionada, el artefacto está protegido contra cualquier modificación y puede ser referenciado por otros artefactos, por ejemplo, una DSD. En el CodeList Properties Panel, el usuario tiene que rellenar los campos obligatorios names con al menos una descripción localizada para la lista de códigos. En este caso, se rellena con Country CodeList for Tourism. En la pestaña CodeList Elements se necesitan definir los códigos. Después de presionar el botón New Code, se completa el código AT en el campo Value. Se proporciona la descripción localizada Austria para el campo Description. El botón Save Code añade la información en la sección de la tabla principal. Los mismos pasos se repiten para cada código. El botón Remove Code borra un código después de la selección del mismo. Para ver los códigos creados como un árbol de códigos, el usuario debe presionar el botón Tree View. Al acabar la definición, la nueva lista de códigos debe ser salvada presionando Save CodeList. Si la casilla isFinal estaba seleccionada en la pestaña CodeList Information, el artefacto está protegido contra cualquier modificación y puede ser referenciado por otros artefactos, por ejemplo, una DSD. Como resultado, el árbol del panel de la izquierda de la pantalla se actualiza mostrando la nueva lista de códigos creada. El nombre de la nueva lista de códigos es una combinación del ID, INCID y version, que lo identifica como un elemento único. Para crear un esquema de conceptos, seleccione el nodo del artefacto Concept Schemes del panel de la izquierda. Un nodo hijo del nodo Concept Schemes aparece marcado con los símbolos ++ y una nueva ventana para conceptos de códigos aparece en la parte de la derecha. En el Concept Scheme Attributes Panel se completa el campo ID con Your Concepts y se selecciona ISTAT para INCID. No se proporciona manualmente ningún valor para Version. Se considera 1.0 para el primer esquema de conceptos. Opcionalmente, los otros campos también pueden ser completados. Si se selecciona la casilla isFinal antes de salvarlo, protege el artefacto salvado y permite referenciarlo. En el Concept Scheme Properties Panel, en el campo Names, se completa con la información Concept for Tourism
y para el respectivo campo Description se podría completar para cada idioma. En la pestaña Concept Schemes Elements se definen los conceptos que pertenecen al esquema. En la sección Concept Properties, el usuario presiona el botón New Concept. Esto añade una nueva línea al principio de la sección de la tabla. Se debe completar los campos ID con Unit y Names Field con Unit of Measurement para el nuevo concepto Unit. Ya que el concepto tiene valores codificados, se necesita seleccionar la lista de códigos CL Unit para el campo Default Representation. Si se presiona el botón Save Concept, la definición se guarda y se muestra en la sección de la tabla. Los pasos se repiten para cada concepto. Para los conceptos de medida transversales AT, ES, FR y IT, se completa el concepto padre Country como concepto adicional. Al acabar con la definición del esquema de conceptos, este se salva con el botón Save Concept Scheme. El nuevo esquema de concepto se añade al árbol de esquemas de conceptos en el panel de la izquierda. Ahora puede comenzar la definición del DSD con los artefactos creados. Después de presionar en el artefacto DSD, una nueva ventana del DSD se muestra en la parte derecha de la pantalla. En el panel DSD Information se definen los atributos y las propiedades del DSD. Se completa el campo ID con DSD TourCap XS y se selecciona ISTAT para el campo INCID. El campo versión se mantiene como 1.0. El resto de campos, Valid From, Valid To, URI, URN y IsFinal, son opcionales. El campo para el URI apunta al mensaje de estructura SDMX relacionado. Los campos Valid From y Valid To pueden proporcionar información sobre este DSD. El campo universal URN puede tener un enlace válido para el registro SDMX. Si la casilla IsFinal está seleccionada, el artefacto está protegido contra modificaciones y puede ser referenciado, por ejemplo, por un flujo de datos basado en este DSD. En el DSD Properties Panel se completa la información para el campo Names con Tourist Capacity Cross-Sectional y opcionalmente la respectiva Description. En la pestaña DSD Elements Primary Measure se debe especificar el concepto relacionado. Después de presionar el botón Choose del campo Concept, una nueva ventana muestra dónde seleccionar el concepto Ops Value. En la pestaña DSD Elements Dimensions se definen las dimensiones del DSD. Para añadir una, se debe presionar el botón New Dimension. El tipo de dimensión Frequency Dimension se selecciona de la lista desplegable Role. A continuación, se selecciona el concepto Frec y su lista de códigos. Para una organización transversal, se selecciona el nivel de asociación Section y la dimensión de frecuencia se salva. De nuevo presionamos New Dimension para definir la dimensión de medida Country siguiendo los mismos pasos. Aquí, para la organización de datos transversales, el nivel de asociación es Observational. Después de presionar Save Dimension, la dimensión es mostrada en la sección de la tabla. Una vez que la dimensión de tiempo y las dimensiones específicas a turismo, indicador de turismo
y actividad de turismo están definidos, cambiamos a las claves de grupo. Dentro de la pestaña DSD Elements Group Keys, el usuario puede declarar cualquier grupo de las dimensiones declaradas. Estas declaraciones forman claves parciales donde los atributos pueden estar relacionados. Un agrupamiento posible es el llamado Sibling Group. Para añadir un nuevo grupo, presione el campo New Group y rellene en el nombre de la clave de grupo Sibling en el recuadro Group Key ID. Después, seleccione las dimensiones que forman la clave de grupo del recuadro Available y transfiéralos al recuadro Selected. Salve el grupo presionando el botón Save Group. En la pestaña DSD Elements XS Measures, la definición de las medidas transversales XS Measures está habilitada, ya que se ha definido previamente un Measure Dimension. Aquí asociamos los 4 conceptos de medida transversales a la dimensión de medida Country. En el campo Concept, seleccione el concepto AT para la primera medida transversal y seleccione la lista de códigos Country. Para salvar la medida transversal, presione el botón Save XS Measure. Los mismos pasos se repiten para las otras medidas transversales, Francia, Italia y España, antes de dar el paso a los atributos. En la pestaña DSD Elements Attributes, se crea un nuevo atributo presionando el botón New Attribute. Seleccione el concepto Ops Status y la lista de código relacionada CL Ops Status. Después, seleccione para Assignment Status Conditional y como Attachment Level Observation. Este estado condicional indica que no es necesario que haya datos para este atributo en el archivo de datos. Obligatorio significaría que el valor debe estar presente. Las opciones para Attachment Level son Dataset, Group, Series y Observational. El tipo de atributo debe definirse para atributos especiales. Para el ejemplo, el atributo TimeFormat se marca como TimeFormat. En la sección Cross-Sectional Attachment Level se necesita definir el nivel de asociación para la organización de datos transversales. Opcionalmente, se puede completar la sección Text Format para especificar el formato aceptado para los valores de los atributos. Ya que se ha seleccionado Observation como nivel de asociación transversal, la sección Attachment Measures está disponible. Las medidas para asociar a este atributo pueden moverse desde la lista de Available a la lista de Selected. Si se hubiera seleccionado Group para otro atributo como nivel de asociación, la sección Attachment Group ID se habría dispuesto para seleccionar el grupo para esta asociación al atributo. Para salvar el atributo editado, presione el botón Save Attribute. Para salvar la estructura de datos completa, presione el botón Save DSD y el nombre de la definición de estructura de datos se muestra en el panel de la izquierda en el árbol del DSD. Salvando y seleccionando la casilla IsFinal, protegemos el DSD contra modificaciones y permite que este DSD pueda referenciarse por otros artefactos, tales como un flujo de datos. Para salvar posibles modificaciones de un DSD marcado como final, la versión debe ser aumentada creando una nueva instancia del DSD. Como resultado de la definición del DSD, los archivos de estructuras SDMX-ML se crean en el subdirectorio XML de la ruta principal del Data Structure Wizard. La carpeta Keyfamily contiene la nueva estructura de DSD, DSD TourCap XS
ISTAT 1.0.xml. SDMX está patrocinado por 7 organizaciones internacionales desde 2001. Si desea saber más, diríjase a sdmx.org, donde se establecen los estándares técnicos y las directrices, así como enlaces a otros recursos, tales como SDMX InfoSpace y las guías de autoaprendizaje sobre temas específicos.